Continuando con nuestro ejercicio, entonces ya tenemos calculado eje neutro. Vamos a pasar entonces ahora al cálculo de momento de inercia. Entonces vamos a sacar el momento de inercia de la figura compuesta. Para eso pues utilizamos los mismos rectángulos, porque conocemos que el momento de inercia de un rectángulo, siempre y cuando sea calculado a partir del punto donde está su centro de gravedad, pues es de un doceavo de base por altura al cubo. Con respecto al eje X acá, que este sería el mismo caso de nuestro eje Z, que tenemos aquí, parte de la figura acá, y estaría ubicado en el centro de la figura. Entonces para eso pues vamos a hablar de algo que se llama teorema de ejes paralelos. Este teorema de ejes paralelos se aplica cuando el eje neutro no pasa por el centro de gravedad de la figura. Por decir algo, si tenemos que el centro de gravedad de esta figura queda por acá, entonces va a haber una distancia del eje neutro a ese punto. Este teorema de ejes paralelos pues aplica para figuras en las cuales el eje neutro pasa por el centro de gravedad y para figuras en las cuales no pasa. Entonces por eso lo vamos a revisar de una vez. Entonces simplemente dice el teorema de ejes paralelos que si quiero hallar el momento de inercia de una figura, pues le saco el momento de inercia y su x en este caso, o y sub 0, que sería el que pasa por el centro de gravedad. En este caso pues lo llamamos y sub x, que es el que va a pasar. Entonces este se llama momento de inercia desde el centro de gravedad de la figura. Entonces cualquier figura, desde que esté ubicado en el centro de gravedad, ese va a ser nuestro I sub x. Y le sumamos el área de la figura más la distancia al cuadrado que hay desde el eje neutro hasta el centro de gravedad. Para nuestro caso, entonces vamos a tomar acá la figura 1, 2, 3. Entonces ya vimos que la figura 1 y la figura 3 son iguales. Entonces el momento de inercia total de esta figura pues va a ser igual a 2 veces el I1, ¿sí? Que son iguales con el 3. Aquí tenemos por ser I1 igual a I3, por ser las figuras simétricas. Y más el I2, que es este que tenemos acá. Entonces vamos a aplicar el teorema de ejes paralelos independiente de que el centro de gravedad, como ya vimos, está sobre el eje neutro. Entonces ahí estaría 0,4, 0,4 y 0,4. Aquí lo tenemos, 0,04 para todas las figuras, o sea 40 milímetros. Entonces aplicamos y decimos que el Ix para un rectángulo cuando pasa por el centro de gravedad es un doceavo de base por altura del cubo. Entonces aquí tenemos un doceavo de base por altura del cubo más el área más la distancia que hay desde el eje neutro hasta el centro de gravedad, y esa la vamos a colocar como distancia desde nuestro punto de referencia hasta el centro de gravedad, que ya lo hallamos, se llama y barra minúscula, menos distancia desde el punto de referencia hasta el eje neutro, que se llama y barra mayúscula. Entonces la resta de estos dos nos va a dar la distancia ya sea hacia la parte superior o hacia la parte inferior. Entonces pueden haber distancias negativas o distancias positivas, pero como van elevado al cuadrado, pues no tenemos inconveniente. Listo, entonces vamos a revisar nuestra figura 1. Entonces nuestra figura 1 tiene 16 milímetros, 0.016, por la altura de 80 milímetros, o sea 0.08, esa va elevado al cubo, como tenemos acá, más el área que es 0.016 por 0.8, más la resta de el y barra minúscula que nos dio 0.04, menos el y barra mayúscula que nos dio 0.04. Eso nos daría 0, por lo tanto este término se eliminaría para figuras que tienen el centro de gravedad coincidiendo con el eje neutro. Entonces solamente realizaríamos esta operación y nos da 6.83 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Listo, la unidad de momento de inercia es a la 4. Entonces aquí tenemos metros elevado a la 3 por metros, metros a la 4. Listo. Ahora pasamos a la figura 2. La figura 2 tiene 0.16 de base. De altura tiene 0.32 elevado a la 3. Entonces aquí no ocurre lo mismo. Tenemos 4 menos 4 porque la distancia que nos dio del y barra minúscula es 4 y la distancia del eje neutro es 4. Entonces este nos daría 0. Operamos solamente esta parte y nos da 4.37 por 10 a la menos 8 metros a la 4. Ya sabemos entonces que hay que multiplicar por 2 el valor que nos dio de I1, porque son simétricas acá, más el valor que nos dio de I2. Y obtenemos un momento de inercia total de 1.41 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Entonces ya tenemos el momento de inercia, ya tenemos ubicado el eje neutro, ya podemos pasar a calcular entonces el momento que necesitamos. Entonces aquí están los valores, ya teníamos que esfuerzo para falla por deformación
lo sacábamos con el sigma sub y, esfuerzo para falla por fractura, lo sacábamos con el sigma último. Tenemos el momento de inercia total que hallamos, tenemos el y barra, que es el que vamos a necesitar, el y barra mayúscula, para saber la distancia del eje neutro al punto más bajo y del eje neutro al punto superior. En este caso, como es simétrico, pues vamos a tener el mismo valor hacia arriba que hacia abajo, porque como el y barra nos dio 0.4 o 40 milímetros, tenemos también 40 milímetros hacia arriba. En este caso, por simetría, pues va a dar que el esfuerzo de compresión va a ser igual al esfuerzo de tensión, porque vamos a tener el mismo momento, el mismo valor de C y el mismo valor de I. Listo, entonces aquí pues vemos que la dirección del momento nos la habían dado negativa, pero como estamos calculando aquí la magnitud del momento, pues vamos simplemente a operar. Entonces acá dejando el M positivo, entonces si despejamos M, pues nos va a quedar que esfuerzo por I sobre C, que es lo que tenemos acá. El I por el esfuerzo sobre C. Reemplazando los valores tenemos 1.41 por 10 a la menos 3 metros a la 4, que es el momento de inercia, 83.33 megapascales, que es el que nos da el momento máximo para solo deformarlo, sobre 0.04, que es la distancia C, que sería la distancia del eje neutro al punto extremo, ya sea superior o inferior. Y nos da un momento de 2937.38 newton por metro. Listo, entonces aquí cancelamos unidades, aquí tenemos metros a la 4, aquí tenemos newton sobre metro cuadrado y aquí tenemos metro, nos queda newton por metro. Listo, aquí el momento máximo para fracturarlo, quiere decir que lo vamos a trabajar con el último. Aquí tengo un errorcito, aquí es sigma último, perdón, sigma U. Pues aquí, bueno, vamos a ignorar este para no modificar acá. Sigma último es de 150, que es el que tenemos acá bien escrito. Y aquí tenemos el I por el sigma último sobre 0,4 y ese nos da un momento de 5287.5. Entonces este sería el momento para llevarlo a fractura, este sería el momento para deformarlo. Entonces con eso pues ya calculamos utilizando esta fórmula. Vamos a revisar otro ejercicio en el cual tenemos, determina el esfuerzo máximo de tensión y compresión de la viga mostrada y su radio de curvatura. Entonces tenemos esta viga, que así la vemos frontal, lateral vemos el perfil, así la veríamos en 3 dimensiones, entonces este es el perfil de la viga, y de frente se vería esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces nos dicen que bajo estas cargas que están acá y teniendo estas reacciones, una de rodillo acá y una articulación bisagra en este punto, entonces que determinemos el esfuerzo máximo en tensión y compresión de la viga y su radio de curvatura. Entonces vamos a revisar acá cómo nos queda el desarrollo. Primero que todo, pues tenemos que hallar las reacciones. Para este caso, pues hacemos una sumatoria de momentos en el punto D, que es donde más incógnitas tenemos. Aquí tenemos una en X, una en Y. Y haciendo sumatoria de momentos, pues planteamos que AY va multiplicado por toda la distancia, que sería 140, que va girando en el sentido de las manecillas, negativo. Tenemos que el de 15 multiplicado por una distancia de 100, girando en contra de las manecillas, positivo. Y una de 15 multiplicada por 40, girando en contra de las manecillas, positivo. Despejando de esta, obtenemos que AY vale 15. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos entonces que la de 15 de acá, menos 15, más de Y, obtenemos que de Y vale 15 también. ¿Listo? Entonces, por ser simétrica, pues igual podemos tener cargas diferentes y revisar el momento, pero es el mismo procedimiento. Entonces ya obtenemos también que dx vale 0, que es la reacción que tenemos acá. Ya una vez ubicadas las reacciones, procedemos a realizar los cortes en la viga. Entonces tenemos que analizar para hallar el momento máximo a través de cortes. Aquí tenemos que el corte O, el corte P, el corte Q. Los cortes se hacen siempre entre cargas. En caso de que tengamos una carga distribuida, se hace por dentro de la carga distribuida. Pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces se hace entre cargas. Tenemos una carga aquí y una carga aquí, aquí hay que cortar. Una carga acá y una carga acá, hay que cortar. De aquí a acá hay que cortar. ¿Listo? Entonces vamos a analizar entonces nuestro primer corte. Nuestro primer corte va desde A hasta O. Entonces quedaría así. Siempre que cortamos una viga nos va a quedar una fuerza cortante que va bajando y un momento flector, que en este caso ese momento flector va a ir en contra de las manecillas, o sea, positivo. La otra parte de la viga, para que esté en equilibrio, pues va a tener un cortante subiendo y un momento negativo, para que cuando se sumen pues nos dé 0 y mantenga el equilibrio. Entonces esta sería la otra parte de la viga, pero simplemente vamos a utilizar el corte que estamos haciendo.
Entonces hacemos sumatoria de momentos en O, que es el punto donde se corta. Y tenemos entonces el momento que tenemos acá, que es positivo, porque va en contra de las manecillas. Tenemos el 15 multiplicado por una distancia X, que es a la que se hace el corte. Y este gira negativo. Entonces tenemos que momento menos 15x, despejando M, nos queda que el momento es igual a 15 por X. El análisis lo estamos haciendo desde el punto A hasta el punto B, o sea que el barrido completo, el valor de X va a ir variando desde 0 hasta 40. En este caso de 0 a 40, reemplazamos cuando X vale 0, nuestro momento vale 0. Y cuando X vale 40, nuestro momento vale 600. En este caso 600 kits por pulgada, o en este caso son 600.000 o 6 por 10 a la 5 libras por pulgada. Un kit son 1000 libras. Listo, entonces ese sería en el corte de A a O. Continuamos ahora el corte desde A hasta P. Entonces en el corte de A hasta P ya conocemos la distancia 40, ahora la que vamos a variar es esta, que es la que vamos a tomar como X. Cortante bajando, momento positivo. Hay que tener en cuenta aquí que como estamos buscando el momento máximo, pues no vamos a calcular el cortante. Lo señalamos pues para que se vea el corte como se aplica. Hacemos sumatoria de momentos en el punto P, que es el punto de corte. Entonces tendríamos el momento positivo que tenemos acá, M. Venimos desplazándonos, tenemos una fuerza de 15 multiplicada por una distancia X. Y ese momento también giraría positivo, estando ubicados en el punto de corte. Y una fuerza de 15 por una distancia de 40 más X, girando negativo. Al operar, pues vemos que el 15X de acá menos el 15 por X de acá se cancelarían, nos quedaría un momento de menos 15 por 40, al pasarlo al otro lado nos da los 600, quiere decir que aquí va a haber un momento constante. Ahora nuestra evaluación, ¿de dónde a dónde va a ser? Si revisamos la viga, pues estamos evaluando este extremo, de este punto a este punto, quiere decir desde 0 hasta 60. Entonces aplicamos de 0 a 60, perdón, y nos queda cuando X vale 0, pues vale 60, cuando X vale 60, el momento también da 60. ¿Por qué? Porque aquí no está en función de X, sino es una constante. Entonces nos va a dar ese mismo valor. O, como ya vemos, 6 por 10 a la 5 libras por pulgada. El siguiente corte es el corte que tenemos acá. Y ese corte se puede tomar o toda la viga que venimos analizando o tomarlo en sentido contrario. Si lo tomamos en sentido contrario, pues simplemente tener en cuenta que el cortante sube y el momento es negativo. Y la distancia X la vamos a aplicar acá. Entonces hacemos un momento en el punto de corte y tenemos un momento negativo, menos M. Y tenemos la de 15 por X, que gira positivo, gira en contra de las manecillas. Entonces tendríamos esto, despejando, M sería igual a 15X entre 0 y 40, pues nos vuelve a dar que cuando vale 0, que estamos aquí en el extremo final de la viga, porque ahora estamos cortando de aquí hacia allá, entonces aquí es 0 y hacia acá 40. Entonces cuando X vale 0 nos da 0 el momento, y cuando X vale 40, el momento nos da 600 kits por pulgada o 6 por 10 a la 5 libras por pulgada. Entonces ya ubicamos el momento máximo de la viga, revisamos todos los cortes y nos da que el momento máximo es 600 o 6 por 10 a la 5 libras por pulgada. Y que ese momento nos da positivo. Quiere decir que si el momento es positivo, la viga se flexiona hacia abajo. O sea, vamos a tener cóncavo. Entonces ya tenemos el signo, ya sabemos que se va a flexionar hacia abajo. Procedemos a hacer ahora el análisis, teniendo en cuenta que necesitamos los momentos de inercia de esta figura para poder determinar el eje neutro. Listo. Entonces en el siguiente video veremos cómo sacamos el momento de inercia y determinamos el eje neutro.